Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través del cual podemos viajar por el universo místico, maravilloso, intergaláctico, gigantesco de la imaginación. Podemos llegar a todos los lugares que querramos a través de un libro. Hoy estaremos leyendo un texto de mis favoritos, una de esas obras literarias que nos dejan un sabor en la boca. Me refiero al relato Solo para Fumadores, del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Espero que sea de su completo agrado, que puedan disfrutarlo muchísimo y que hagan de esta noche una noche verdaderamente especial. Les exhorto también a saber que no lo hacemos para invitarlos a fumar, pero sí para que podamos entender el placer que sienten los fumadores y el placer, cómo se mezcla el placer con la literatura y cómo se hace literatura con cosas extremadamente humanas. Hasta ponerse un cigarrillo en la boca es humano, es sin duda una forma de pensamiento que se ha extendido desde el descubrimiento del tabaco con la llegada de los españoles a América y que desde entonces, los últimos 500 años, ha estado relacionada con el ser humano. Y esta es una de las piezas literarias sobre vicios, sobre consumo de sustancias que mejor desarrollada está. Es una obra maestra del cuento. Antes de comenzar, vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes, pero mucho antes me gustaría que reportaran su sintonía, que nos envíen un mensajito de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify.
Sin haber sido un fumador precoz, a partir de cierto momento mi historia se confunde con la historia de mis cigarrillos. De mi periodo de aprendizaje no guardo un recuerdo muy claro, salvo del primer cigarrillo que fumé a los 14 o 15 años. Era un pitillo rubio, marca Derby, que me invitó un condiscípulo a la salida del colegio. Lo encendí muy asustado, a la sombra de una morera, y después de echar unas cuantas pitadas me sentí tan mal que estuve vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia. Juramento inútil, como otros tantos que lo siguieron, pues años más tarde, cuando ingresé a la universidad, me era indispensable entrar al patio de letras con un cigarrillo encendido. Metros antes de cruzar el viejo zaguán ya había chasqueado la cerilla y alumbrado el pitillo. Eran entonces los Chesterfield, cuyo aroma dulzón guardo hasta ahora en mi memoria. Un paquete me duraba 2 o 3 días y para poder comprarlo tenía que privarme de otros caprichos, pues en esa época vivía de propinas. Cuando no tenía cigarrillos ni plata para comprarlos, se los robaba a mi hermano. Al menor descuido ya había deslizado la mano en su chaqueta colgada en una silla y sustraído un pitillo. Lo digo sin ninguna vergüenza, pues él hacía lo mismo conmigo. Se trataba de un acuerdo tácito y además de una demostración de que las acciones reprensibles, cuando son recíprocas y equivalentes, crean un status quo y permiten una convivencia armoniosa. Al subir el precio, los Chesterfield se volatizaron de mis manos y fueron reemplazados por los Inca, negros y nacionales. Veo aún su paquete amarillo y azul con el perfil de un Inca en la envoltura. No debía ser muy bueno ese tabaco, pero era el más barato que se encontraba en el mercado. En algunas pulperías los vendían por medios paquetes o por cuartos de paquete en cucuruchos de papel de seda. Era vergonzoso sacar del bolsillo uno de esos cucuruchos. Yo siempre tenía una cajetilla vacía en la que metía los cigarrillos comprados al menudeo. Aún así, los Inca eran un lujo comparados con otros cigarrillos que fumé en los tiempos posteriores, cuando mis necesidades de tabaco aumentaron sin que ocurriera lo mismo con mis recursos. Un tío militar me traía del cuartel cigarrillos de tropa, amarrados en sartas como si fuesen cohetes, producto repugnante, donde se encontraban pedazos de corcho, astillas, pajas y hasta unas cuantas hebras de tabaco. Pero no me costaban nada y se fumaban. No sé si el tabaco es un vicio hereditario. Mi papá era un fumador moderado que dejó el cigarrillo a tiempo cuando se dio cuenta de que le hacía daño. No guardo ningún recuerdo de él fumando, salvo una noche en que no sé por qué capricho, pues hacía años que había renunciado al tabaco, cogió un pitillo de la cigarrera de la sala, lo cortó en 2 con unas tijeritas y encendió una de las partes. A la primera pitada lo apagó diciendo que era horrible. Mis tíos, en cambio, fueron grandes fumadores y es conocida la importancia que tienen los tíos en la consumación de los hábitos familiares y modelos de conducta. Mi tío paterno, Jorge, llevaba siempre un cigarrillo en los labios y encendía el siguiente con la colilla del anterior. Cuando no tenía un cigarrillo en la boca, tenía una pipa. Murió de cáncer al pulmón. Mis 4 tíos maternos vivieron esclavizados por el tabaco. El mayor murió de cáncer en la lengua, el segundo de cáncer en la boca y el tercero de un infarto. El cuarto estuvo a punto de reventar a causa de una úlcera estomacal perforada, pero se recuperó y sigue de pie y fumando. De uno de estos tíos maternos, el mayor, guardo el primer y más impresionante recuerdo de la pasión por el tabaco. Estábamos de vacaciones en la hacienda Tulpo, a 8 horas a caballo de Santiago de Chuco, en los Andes septentrionales. A causa del mal tiempo no vino el arriero que traía semanalmente provisiones a la hacienda y los fumadores quedaron sin cigarrillos. Tío Paco pasó 2 o 3 días paseándose desesperado por las arcadas de la sala,
subiendo a cada momento al mirador para otear el camino de Santiago. Al fin no pudo más, y a pesar de la oposición de todos, para que no ensillara un caballo, escondimos las llaves del cuarto de monturas, se lanzó a pie a rumbo de Santiago. En plena noche y bajo un aguacero feroz. Apareció al día siguiente cuando terminábamos de almorzar. Por fortuna se había encontrado a medio camino con el arriero. Entró al comedor empapado, embarrado, calado de frío hasta los huesos, pero sonriente, con un cigarrillo humeando entre los dedos. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho, conseguí un trabajo por horas donde un abogado y pude disponer así de los medios necesarios para asegurar mi consumo de tabaco. El pobre Inca se fue al diablo. Lo condené a muerte como un vil conquistador y me puse al servicio de una potencia extranjera. Era entonces la boga del Lucky. Su linda cajetilla blanca con un círculo rojo fue mi símbolo de estatus y una promesa de placer. Miles de esos paquetes pasaron por mis manos y en las volutas de sus cigarros estaban envueltos mis últimos años de derecho y mis primeros ejercicios literarios. Por ese círculo rojo entro forzosamente cuando evoco esas altas noches de estudio en las que me amanecía con amigos la víspera de un examen. Por suerte no faltaba nunca una botella, aparecida no se sabía cómo, y que le daba al fumar su complemento y al estudio su contrapeso. Y esos paréntesis en los que, olvidándonos de códigos y legajos, dábamos libre curso a nuestros sueños de escritores. Todo ello, naturalmente, en un perfume de Lucky. El fumar se había ido ya enhebrando con casi todas las ocupaciones de mi vida. Fumaba no solo cuando preparaba un examen, sino cuando veía una película, cuando jugaba ajedrez, cuando abordaba a una guapa, cuando me paseaba solo por el malecón, cuando tenía un problema, cuando lo resolvía. Mis días estaban así recorridos por un tren de cigarrillos que iba sucesivamente encendiendo y apagando y que tenían cada cual su propia significación y su propio valor. Todos me eran preciosos, pero algunos de ellos se distinguían de otros por su carácter sacramental, pues su presencia era indispensable para el perfeccionamiento de un acto. El primero del día después del desayuno, el que encendía al terminar de almorzar, y el que sellaba la paz y el descanso luego del combate amoroso. Estamos leyendo el relato Solo para fumadores del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Maravilloso relato que demuestra su maestría como escritor de narrativa. Envíanos tus comentarios al 0424-672-3597 o nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Yo pensaba que mi relación con el tabaco estaba definitivamente concretada y que en adelante mi vida transcurriría en la amable, fácil, fidelísima y hasta entonces inocua compañía del Lucky.
No sabía que me iba a ir del Perú y que me esperaba una existencia errante en la cual el cigarrillo, su privación o su abundancia jalonarían mis días de gratificaciones y desastres. Mi viaje en barco a Europa fue un verdadero sueño para un tabaquista como yo, no solo porque podía comprar en puertos libres o a marineros contrabandistas cigarrillos a precios regalados, sino porque nuevos escenarios dotaron al hecho de fumar de un marco privilegiado. Verdaderos cromos, por decirlo así. Fumar apoyado en la borda del transatlántico mirando los peces voladores del Caribe, o hacerlo de noche en el bar de segunda jugando una encarnizada partida de dados con una banda de pasajeros mafiosos. Era lindo, lo reconozco. Pero al llegar a España las cosas cambiaron. La beca que tenía era pobrísima y después de pagar el cuarto, la comida y el trolebús no me quedaba casi una peseta. Adiós, Lucky. Tuve que adaptarme al rubio español, algo rudo y demoledor, que por algo llevaba el nombre de bisonte. Por fortuna estábamos en tierra ibérica y la pobre España franquista se las había arreglado para hacerle la vida menos dura a los fumadores menesterosos. En cada esquina había un viejo o una vieja que vendían en canastillas cigarrillos al detalle. A la vuelta de mi pensión montaba guardia un mutilado de la guerra civil al que le compraba cada día uno o varios cigarrillos según mis posibilidades. La primera vez que éstas se agotaron, me armé de valor y me acerqué a él para pedirle un cigarrillo fiado. No faltaba más, vamos, los que quiera, me los pagará cuando pueda. Estuve a punto de besar al pobre viejo. Fue el único lugar del mundo donde pude fumar al fiado. Los escritores por lo general han sido y son grandes fumadores, pero es curioso que no hayan escrito libros sobre el vicio del cigarro, como si lo han escrito sobre el juego, la droga o el alcohol. ¿Dónde están los Dostoyevskis, el de Quines, el Malcolm Lowry del cigarrillo? La primera referencia literaria al tabaco que conozco data del siglo XVII y figura en Don Juan de Molière. La obra arranca con esta frase: diga lo que diga Aristóteles y toda la filosofía, no hay nada comparable al tabaco. Quien vive sin tabaco no merece vivir. Ignoro si Molière era fumador, si bien en esa época el tabaco se aspiraba por la nariz o se mascaba, pero esa frase me ha parecido siempre precursora y profunda, digna de ser tomada como divisa por los fumadores. Los grandes novelistas del siglo XIX, Balzac, Dickens, Tolstoy, ignoraron por completo el problema del tabaquismo y ninguno de sus cientos de personajes, por lo que recuerdo, tuvieron algo que ver con el cigarrillo. Para encontrar referencias literarias a este vicio hay que llegar al siglo XX. En La montaña mágica, Thomas Mann pone en los labios de su héroe, Hans Castorp, estas palabras: no comprendo cómo se puede vivir sin fumar. Cuando me despierto me alegra saber que podré fumar durante el día y cuando como tengo el mismo presentimiento. Sí, puedo decir que como para fumar. Un día sin tabaco sería el colmo del aburrimiento. Sería para mí un día absolutamente vacío e insípido. Y si por la mañana tuviese que decirme hoy no puedo fumar, creo que no tendría el valor para levantarme. La observación me parece muy penetrante y revela que Thomas Mann debió ser un fumador encarnizado, lo que no le impidió vivir hasta los 80 años. Pero el único escritor que ha tratado el tema del cigarrillo extensamente, con una agudeza y un humor insuperables, es Italo Estivo, quien le dedica 30 páginas magistrales de su novela La conciencia de Zeno. Después de él no veo nada digno de citarse, salvo una frase en el diario de André Gide, que también murió octogenario y fumando: escribir es para mí un acto complementario al placer de fumar. El mutilado español que me fiaba cigarrillo fue un santo varón y una figura celestial que no encontré más en mi vida.
Estaba yo entonces en París y allí las cosas se pusieron color de hormiga. No al comienzo, pues cuando llegué disponía de medios para mantener adecuadamente mi vicio y hasta para adornarlo. Las surtidas tabaquerías francesas me permitieron explorar los dominios ingleses, alemanes, holandeses, una gama rubia más refinada, con la intención de encontrar, gracias a comparaciones y correlaciones, el cigarrillo perfecto. Pero a medida que avanzaba en estas premisas, mis recursos fueron disminuyendo a tal punto que no me quedó más remedio que contentarme con el ordinario tabaco francés. Mi vida se volvió azul, pues azules eran los paquetes del Gaulois y de los Gitanes. Era tabaco negro además, de modo que mi caída fue doblemente infamante. Ya para entonces el fumar se había infiltrado en todos los actos de mi vida, al punto que ninguno, salvo el dormir, podía cumplirse sin la intervención del cigarrillo. En este aspecto llegué a extremos maníacos o demoníacos, como el no poder abrir una carta importantísima y dejarla horas sobre la mesa hasta conseguir los cigarrillos que me permitirían desgarrar el sobre y leerla. Esa carta podía incluso contener el cheque que necesitaba para resolver el problema de mi falta de tabaco, pero el orden no podía ser invertido. Primero el cigarrillo y después la apertura del sobre y la lectura de la carta. Estaba pues instalado en plena insania y maduro para peores concesiones y bajezas. Ocurrió que un día no pude ya comprar mis cigarrillos franceses y en consecuencia leer mis cartas, y tuve que cometer un acto vil: vender mis libros. Eran apenas 200 o algo así, pero eran los que más quería, aquellos que arrastraba durante años por países, trenes y pensiones, y que habían sobrevivido a todos los avatares de mi vida vagabunda. Yo había ido dejando por todo sitio abrigos, paraguas, zapatos y relojes, pero de estos libros nunca había querido desprenderme. Sus páginas anotadas, subrayadas o manchadas conservaban las huellas de mi aprendizaje literario y en cierta forma de mi itinerario espiritual. Todo consistió en comenzar. Un día me dije, este Valerí vale quizás un cartón de rubios americanos. En lo que me equivoqué, pues en el boutique que me lo aceptó me pagó apenas con qué comprar un par de cajetillas. Luego me deshice de mis Balzac, que se convertían automáticamente en sendos paquetes de Lucky. Mis poetas surrealistas me decepcionaron, pues no daban más que para un player británico. Un Ciro Alegría dedicado, en el que puse muchas esperanzas, fue solo recibido porque le añadí de paso el teatro de Chekhov. A Flaubert lo fui soltando a poquitos, lo que me permitió fumar durante una semana los primitivos Gaulois. Pero mi propia humillación fue cuando me animé a vender lo último que me quedaba: 10 ejemplares de mi libro Los gallinazos sin plumas, que un buen amigo había tenido el coraje de editar en Lima. Cuando el librero vio la tosca edición en español y de un autor desconocido, estuvo a punto de tirármela en la cabeza. Aquí no recibimos esto. Vaya a Gilbert, donde compran libros al peso. Fue lo que hice. Volví al hotel con un paquete de Gitanes. Sentado en mi cama encendí un pitillo y quedé mirando mi estante vacío. Mis libros se habían hecho, literalmente, humo. Días más tarde vagaba desesperadamente por los cafés del barrio latino en busca de un cigarrillo. Había comenzado el verano, cruel verano. Todos mis amigos o conocidos, por pobres que fuesen, habían abandonado la ciudad en autostop, en bicicleta o como sea, rumbo a la campiña o a las playas del sur. París se parecía un poblado de marcianos. Al llegar la noche con apenas un café en el estómago y sin fumar, estaba al borde de la paranoia. Una vez más recorrí el Boulevard Saint-Germain, empezando por el Museo Cluny, en dirección a la Plaza de Concordia. Pero en lugar de inspeccionar las terrazas atestadas de turistas, mis ojos tendían a barrer el suelo. ¿Quién sabe? A lo mejor podía encontrar un billete caído, una moneda o una colilla. Vi algunas, pero estaban aplastadas o mojadas, o pasaba en ese momento gente y un gesto del resto de dignidad me impedía recogerlas. Cerca
de la medianoche estaba en la Plaza de la Concordia al pie del obelisco, cuya espigada figura no tenía para mí otro símbolo que el de un gigantesco cigarro. Dudaba entre seguir mi ronda hacia los grandes bulevares o si regresar derrotado a mi botelito de la Rue de la Harpe. Me aventuré por la Rue Royal y en el Maxims vi salir a un caballero elegante que encendía un cigarrillo en la calzada y despachaba al portero en busca de un taxi. Sin vacilar me acerqué a él y en francés, lo más correcto que pude, le dije: ¿sería usted tan amable de invitarme un cigarrillo? El caballero dio un paso atrás horrorizado, como si algún execrable monstruo nocturno irrumpiera en el orden de su existencia, y pidiendo auxilio al portero me esquivó y desapareció en el taxi que llegaba. Un flujo de sangre me remontó la cabeza al punto que temí caerme desplomado. Como un sonámbulo volví sobre mis pasos. Crucé la plaza, el puente, llegué a los malecones del Sena. Apoyado en la baranda, miré las aguas oscuras del río y lloré copiosa, silenciosamente, de rabia, de vergüenza, como una mujer cualquiera. Estamos leyendo el relato Solo para Fumadores del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Espero que sea de su agrado. Escriban un mensajito de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio para comunicarse con nosotros y darnos sus impresiones acerca de este maravilloso relato. Haremos una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Este incidente me marcó tan profundamente que a raíz de él tomé una determinación irrevocable: no ponerme nunca más, pero nunca más, en esa situación de indigencia que me forzara a pedir cigarrillos a un desconocido. Nunca más. En adelante debía ganar mi tabaco con el sudor de mi frente. Sabía que estaba viviendo un periodo de prueba y que vendrían mejores tiempos, pero en aquel momento me lancé como un lobo sobre la menor ocasión de trabajo que se me presentó. Por duro y desdeñado que fuese, al día siguiente estaba haciendo cola frente a una oficina de Remanche de Vieux Journal y me convertí en recolector de papel periódico. Fue el primer trabajo físico que realicé y uno de los más fatigosos, pero también uno de los más exaltantes, pues me permitió conocer no solo los pliegues más recónditos de París, sino aquellos más secretos de la naturaleza humana. A cada cual nos daban un triciclo y una calle, y uno debía partir pedaleando hasta la calle e ir edificio en edificio, de piso en piso y puerta en puerta, pidiendo periódicos viejos para los pobres estudiantes, hasta llenar el triciclo y regresar a la oficina, con sol o con lluvia, por calles planas o calles empinadas. Conocí barrios lujosos y barrios populares, entré a palacetes y a guardillas, me tropecé con porteras hórridas que me expulsaron como un mendigo, viejitas que a falta de periódicos me regalaron un franco, burgueses que me tiraron las puertas en las narices, solitarios que me retuvieron para que compartiera su triste pitanza, solteronas en celo que esbozaron gestos equívocos e iluminados que me propusieron fórmulas de salvación espiritual. Sea como fuere, en 10 o más horas de trabajo lograba reunir papel suficiente para pagar cotidianamente el hotel, comida y cigarrillos. Fueron los más éticos que fumé, pues los conquisté echando el bofe, y también los más patéticos, ya que no había nada más peligroso que encender y fumar un pitillo
cuando descendía una cuesta embalado con 300 kilos de periódicos en el triciclo. Por desgracia, este trabajo duró solo unos meses. Quedé nuevamente al garete, pero fiel a mi propósito de no mendigar más un cigarrillo, me los gané trabajando como conserje en un hotelucho, cargador de estación ferroviaria, repartidor de volantes, pegador de afiches y finalmente cocinero ocasional en casa de amigos y conocidos. Fue en esa época que conocí a Panchito y pude disfrutar durante un tiempo de los cigarrillos más largos que había visto en mi vida, gracias al amigo más pequeño que he tenido. Panchito era un enano y fumaba Pall Mall. Que fuera enano me parece quizá exagerado, pues siempre tuve la impresión de que crecía conforme lo frecuentaba. Lo cierto es que lo conocí desnudo como un gusano y en circunstancias melodramáticas. Un amigo me invitó a cocinar en su estudio y cuando llegué encontré la puerta entreabierta y en la cama un bulto cubierto con las sábanas. Pensé que era mi amigo que se había quedado dormido y para hacerle una broma jalé las sábanas de un tirón gritando ¡Policía! Para mi sorpresa, quien quedó al descubierto fue un cholo calato, lampiño y minúsculo que, dando un salto agilísimo, se puso de pie y quedó mirándome, aterrado con su carota de caballo. Cuando lo vi desviar la vista hacia el cortapapel toledano que había en la mesa de noche, fui yo el que me asusté, pues un hombre calato, por indefenso que parezca, se vuelve peligroso si se arma con un punzón. «Soy amigo de Carlos», exclamé. A buena hora el hombrecito sonrió, se cubrió con una bata y me estiró la mano justo cuando llegaba Carlos con la bolsa de provisiones. Carlos me lo presentó como a un viejo pata que había alojado por esa noche mientras se encontraba un hotel. Panchito, entre tanto, había sacado debajo de la cama 2 voluminosas maletas. Una desbordaba de ropa muy fina y la otra de botellas de whisky y de cartones de una marca de cigarrillos desconocida entonces en Francia, Pall Mall. Cuando me estiró el primer paquete de los cigarrillos King Size que veía, me di cuenta de que Panchito era menos pequeño de lo que suponía. A partir de ese día, Panchito, yo y los Pall Mall fuimos un trío inseparable. Panchito me adoptó como su acompañante, lo que equivalía a haberme extendido un contrato de trabajo que asumí con una responsabilidad profesional. Mi función consistía en estar con él. Caminábamos por el barrio latino, tomábamos copetines en las terrazas de los cafés, comíamos juntos, jugábamos una que otra partida de billar, rara vez encontrábamos un cine, pero sobre todo conversábamos a lo largo del día y parte de la noche. Él corría con todos los gastos y al despedirse me dejaba algunos billetes en la mano e invariablemente una cajetilla de Pall Mall. A pesar de tan estrecho contacto, yo no sabía realmente quién era Panchito y a qué se dedicaba. De mis largas conversaciones con él saqué en limpio muchas cosas, pero no las suficientes como para adquirir una certeza. Sabía que su infancia en Lima fue pobrísima, que de joven dejó el Perú para recorrer casi toda América Latina, que le encantaba vestirse bien, con chalecos, sombreros, zapatos Winston de tacos muy altos, por lo cual la primera vez que salimos juntos me pareció que había dado un pequeño estirón, que el oro le fascinaba, que eran de oro su reloj, su lapicero, su gemelo, su encendedor, su anillo de rubí y sus prendedores de corbata, que odiaba a las fuerzas del orden y hacía lo indecible para volverse transparente cada vez que pasaba un policía, que el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo de su pantalón era aparentemente inagotable, que a medianoche desaparecía en las sombras con rumbo desconocido sin que nadie supiese dónde se albergaba. Con el tiempo algunos de mis amigos lo conocieron y formaron en torno de él un cortejo de artistas medicantes que habían encontrado amparo en un enigmático cholo peruano. A Panchito le encantaba estar rodeado de todos esos 5 o 6 blanquitos miraflorinos, hijos de esa burguesía peruana que lo había menospreciado y a los que daba de comer, de beber y de vivir como si encontrara un placer aberrante en devolver con dádivas lo que había recibido en humillaciones. Tiago le pagó sus cursos de violín, a Luis le consiguió un taller para que pintara y a Pedro le financió la edición de una plaqueta de poemas invendible. Panchito era así, entre otras cosas un mecenas, pero que no aceptaba nada de vuelta, ni las gracias. Uno de los últimos recuerdos que guardo de él antes de su desaparición definitiva ocurrió una noche invernal, eléctrica y viciosa. Pasada la medianoche, quedábamos Panchito, Santiago y yo tomando el vino del estribo del mostrador del Realis de l'Odéon. Cerraba el bar, éramos los últimos clientes, los mozos ponían las sillas sobre las mesas y barrían las baldosas. En el espejo del bar vimos 3 siluetas inmóviles en la calzada, 3 árabes cubiertos con espesos abrigos negros. Santiago
Nos contó entonces que un día atrás, en el mismo bar, un árabe había intentado manosear a una francesa y que él, movido por un sentimiento incauto de justicieros latinos, salió en su defensa y se lió a puñetazos con el musulmán, poniéndolo en fuga luego de romperle una silla en la cabeza, dentro de la mejor tradición de los western. Que de film se trataba, estábamos viendo ahora un film policial, ya que, según Santiago, uno de los 3 árabes que estaba en la calzada era aquel al que derrotó y que se alejó jurando venganza. Pues ahora estaba allí esperando que saliéramos del bar para cumplir su vendetta. ¿Qué hacer? Santiago era alto, ágil y buen peleador. Yo era un intelectual esmirreado y Panchito un peruano bajito con sombrero y chaleco. ¿Cómo enfrentarse a los 3 hijos de Alá, armados posiblemente con corvas navajas? Salimos tranquilamente, dijo Panchito. Fue lo que hicimos y nos encaminamos por el centro de la pista desierta y lóbrega hacia la rue de Buchy. A los 50 metros volvimos la cabeza y vimos que los 3 árabes aceleraban su paso y se acercaban. Sigan no más ustedes, dijo Panchito. Yo les doy el alcance después. Santiago y yo continuamos nuestro camino y un estrecho más allá nos detuvimos para ver qué pasaba. Vimos entonces que Panchito, de espaldas a nosotros, parlamentaba con los 3 musulmanes que a su lado parecían 3 sombrías montañas. En la mano de uno de ellos refulgió un cuchillo, pero lejos de amedrentarse, Panchito avanzó y sus contrincantes dieron un paso atrás y luego otro y otro, a medida que se iban empequeñeciendo y Panchito agrandando, hasta que al final se fumaron en la oscuridad y desaparecieron. Panchito volvió calmadamente hacia nosotros, encendiendo en el trayecto uno de sus larguísimos palmal. Asunto arreglado, dijo echándose a reír. ¿Pero qué has hecho?, preguntó Santiago. Nada, dijo Panchito, y al poco rato añadió, toca, y se señaló el abrigo, altura del tórax. Santiago y yo tocamos su abrigo y sentimos bajo la tela la presencia de un objeto duro, alargado e inquietante. En muchas ocasiones, es tiempo de decirlo, traté de luchar contra mi dependencia del tabaco, pues su abuso me hacía cada vez más daño. Tosía, sufría de acidez, náusea, fatiga, pérdida de apetito, palpitaciones, mareos y una úlcera estomacal que me retorcía de dolor y me forzaba a someterme regularmente al régimen de leche y de abominables gelatinas. Empleé todo tipo de recetas y de argucias para disminuir su consumo y eventualmente suprimirlo. Escondía las cajetillas en los lugares más inverosímiles. Llenaba mi escritorio de caramelos para tener siempre a la mano algo que llevarme a la boca y succionar en vez del cigarrillo. Adquirí boquillas sotificadas con filtros que eliminaban la nicotina. Tragué todo tipo de pastillas supuestamente destinadas a volvernos alérgicos al tabaco. Me clavé agujas en las orejas bajo la sabia ministración de un acupunturista chino. Nada dio resultado. Llegué hacia la conclusión de que la única manera de librarme de este yugo no era el empleo de trucos más o menos falaces, sino un acto de voluntad irrevocable que pusiera a prueba el temple de mi carácter. Conocí a gente, poca es cierto, y siempre me inspiró desconfianza, que había resuelto un día para otro no fumar y lo había conseguido. Solo una vez tomé una decisión semejante. Me encontraba en Huamanga, como profesor de su universidad que acababa de reabrirse luego de 3 siglos de clausura. Esa vieja, pequeña y olvidada ciudad andina era una delicia. El camarada Gonzalo no había hecho aún su aparición ni su filosofía señalado ningún sendero luminoso. Los estudiantes, casi todos lugareños o de provincias vecinas, eran jóvenes, ignorantes, serios y estudiosos, convencidos de que les bastaría obtener un diploma para acceder al mundo de la prosperidad. Pero no se trataba de evocar mi experiencia ayacuchana. Volvamos al cigarrillo. Soltero, sin obligaciones y ganando un buen sueldo, podía surtirme de cantidad de Camel que me diera la gana, pues había adoptado esa marca. Quizás por la afinidad que existía entre el camello y las llamas y vicuñas que circulaban por el pueblo. Pero una noche, conversando y fumando con mis colegas en un café de la Plaza de Armas, me sentí repentinamente mal. La cabeza me daba vueltas, tenía dificultad para respirar, sentía punzadas en el corazón. Me retiré a mi hotel y me tiré en la cama, confiando que el reposo me iba a recuperar. Pero mi estado se agravó. El techo se me venía encima, vomité bilis, me sentí realmente morir. Me di cuenta entonces de que eso se debía al cigarrillo, que al fin estaba pagando al contado la deuda acumulada de 15 años de fumador desenfrenado. Era necesario tomar una decisión radical, pero no solo tomarla, sino consagrarla como un acto simbólico que sellara su carácter sacramental. Me levanté de la cama tambaleante, cogí mi paquete de Camel y lo arrojé
al terreno baldío que quedaba al pie de la ventana. Nunca más, dije, nunca más. Y desahogado por ese rasgo de heroísmo, caí nuevamente en la cama y quedé al instante dormido. Pasada la medianoche me desperté, recordé mi determinación de la víspera y me sentí no solamente moralmente reconfortado, sino físicamente bien. Tanto que me levanté para consignar mi renuncia al tabaco en líneas que imaginé, si no inmortales, dignas al menos de una merecida longevidad. Escribí en realidad varias páginas glorificando mi gesto y prometiéndome una nueva vida basada en la austeridad y en la disciplina, pero a medida que escribía me iba sintiendo incómodo, mis ideas se ofuscaban, penaba para encontrar las palabras, una angustia creciente me impedía toda concentración y me di cuenta de que lo único que realmente quería en ese momento era encender un cigarrillo. De una hora al menos luché contra ese llamado apagando la luz para tirarme en la cama e intentar dormir, levantándome para poner música en el tocadiscos portátil, bebiendo vasos y vasos de agua fresca hasta que no pude más. Cogí mi abrigo y decidí salir del hotel en busca de los cigarrillos. Pero ni siquiera salí de mi cuarto. A esa hora no había abierto nada en Huamanga. Empecé entonces a revisar los bolsillos de todos mis sacos y pantalones, los cajones en busca del hipotético cigarrillo olvidado, tirado por los aires, y a medida que más infructuosa era mi búsqueda, más tenaz mi deseo. Mi mente se iluminó. La solución estaba en el paquete que había arrojado por la ventana. Cuando me asomé a ella, vi 8 o 10 metros más abajo el terreno baldío vagamente iluminado por la luz de mi habitación. Ni siquiera vacilé. Salté al vacío como un suicida y caí sobre un montículo de tierra, doblándome un tobillo. A gatas exploré el desmonte alumbrado por mi encendedor. Allí estaba el paquete. Sentado entre las inmundicias, encendí un pitillo, levanté la cabeza y lancé la primera bocanada de humo hacia el cielo espléndido de Huamanga. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Este percance fue un anuncio que no supe escuchar ni aprovechar. Proseguí mi vida errante por diferentes ciudades y albergues y ocupaciones, dejando por todo sitio volutas de humo y colillas aplastadas, hasta que recalé nuevamente en París, en un departamento de 3 piezas, donde pude reunir una colección de 60 ceniceros. No por manía coleccionista, sino para tener siempre a mano algo en que tirar puchos o cenizas. Había adoptado entonces el Marlboro, pues esta marca, que no era mejor ni peor que las tantas que había ya probado, me sugirió un juego gramatical que practicaba asiduamente. ¿Cuántas palabras podían formarse con las 8 letras de Marlboro? Mar, lobo, malo, árbol, bar, loma, olmo, amor, orar, bolo, etc. Me volví invencible en ese juego que impuse entre mis colegas de la agencia France Press, donde entonces trabajaba. Dicha agencia, diré de paso, era no solo una fábrica de noticias, sino el emporio del tabaquismo. Por estadística sabía que la profesión más adicta al tabaco era la del periodista. Y lo verifiqué, pues las salas de redacción a cualquier hora del día o de la noche eran espacios donde decenas de hombres tecleaban desesperadamente sus máquinas de escribir, chupando sin descanso puros, pipas y pitillos de todas las marcas en medio de una espesa bruma de nicotínica, al punto que me pregunté si estaban reunidos allí para redactar noticias o bien para fumar. Fue precisamente durante la era del Marlboro y de mi trabajo en la agencia que reventé. No es mi propósito establecer una relación de causa a efecto entre la marca de cigarrillos y lo que me ocurrió. Lo cierto es que una tarde caí en mi cama y comencé a morir, con gran alarma de mi mujer, pues entre tanto, aparte de fumar, me había casado y tenido un hijo. Mi vieja úlcera estomacal estalló y una hemorragia incontenible me iba evacuando del mundo por la vía inferior. Una ambulancia de estridente sirena me iba llevando al hospital en estado comatoso y gracias a transfusiones de sangre masivas pude volver a mí. Esto es horrible y no abundo en detalles para no caer en el patetismo. El doctor Dupont me cicatrizó la úlcera en 2 semanas de tratamiento y me dio de alta con la recomendación expresa, aparte de medicinas y régimen alimenticio, de no fumar más. No fumar más, inocente doctor Dupont.
e ignoraba con qué tipo de paciente se había encontrado. 2 meses más tarde, incorporado nuevamente a mi trabajo en la agencia de prensa, entre cientos de rabiosos fumadores, tiraba al canasto diariamente un par de cajetillas de Marlboro vacías. Marlboro. Mi juego gramatical se enriqueció. Broma, robar, rabo, hola, romo, borla, etc. Esto puede tener gracia, pero así como nuevas palabras encontré, nuevas hemorragias tuve y nuevas ambulancias fueron llevándome al hospital entre pitos y sirenas para dejarme exánime ante los ojos horripilados del doctor Dupont. La ambulancia se convirtió en cierta forma en mi medio normal de locomoción. El doctor Dupont me devolvía siempre a casa reencauchado, después de jurarle que dejaría el cigarrillo y amenazándome que la próxima renunciaría a paliativos y me metería cuchillo sin contemplaciones. Amenaza que me dejaba impávido, y la mejor prueba de ello es que a la 4ª o 5ª entrada al hospital me di cuenta de que para fumar no era necesario que me dieran de alta. Bastaba sobornar a una de las enfermeras menores para que me compraran un paquete de Marlboro, naturalmente, Lora, Orla, Ramo, Ropa, Paro, Proa, etc. Los tenía escondidos en el guardarropa, dentro de un zapato. 2 o 3 veces al día sacaba un cigarrillo, me encerraba en el baño, le daba varias pitadas frenéticas y pasaba sus restos por el watercloset. Diré para mi descaro que lo que contribuyó a echar por tierra mis buenos propósitos y en consecuencia fortaleció mi vicio fue una visión fugaz pero definitiva que tuve en el hospital. El doctor Dupont, por buen especialista que fuese, ocupaba solo un rango intermedio entre los gastroenterólogos del local. En la cúspide se encontraba el patrón doctor Bismuto, que había llegado a esa situación posiblemente gracias a su apellido profético. El doctor Bismuto solo se ocupaba de casos extremadamente importantes, pero como el mío estaba a punto de convertirse en uno de ellos, el buen Dupont tuvo el privilegio de que me hiciera una visita. Me la anunció con gran solemnidad y minutos antes de la hora prevista vino una enfermera mayor para verificar que todo estuviese en orden. Poco después la puerta se entreabrió y en fracciones de segundo distinguí a un señor alto, escuálido y canoso que en su acto furtivo digno de prestidigitador se quitaba un cigarrillo de los labios, lo apagaba con la suela del zapato y guardaba la colilla en el bolsillo del mandil. Creí que estaba soñando. Pero cuando el mandarín se acercó a mi cama, rodeado de su séquito de internos y enfermeras, noté sus bigotes amarillentos y sus larguísimos dedos marrones, la marca del infamante fumador. El cuchillo del doctor Dupont fue mi espada de Damocles, con la diferencia de que a mí sí me cayó. Eso ocurrió años más tarde cuando el Marlboro y su juego estúpido de palabras, bar, lara, loma, ralo, rabo, etc. habían sido reemplazados por el Dunhill en su lindo estuche Burdeos con guardilla dorada. Me encontraba entonces en Cannes siguiendo un nuevo tratamiento para librarme del tabaco luego de una última estada en el hospital. Dupont había decretado distracción, deportes y reposo, receta que mi mujer, convertida en la más celosa guardiana de salud y extirpadora de mi vicio, se encargó de aplicar y controlar escrupulosamente. Ocupaba mis jornadas con jogging matinal, baños de sol y de mar, larga siesta, remo de bote de goma, bicicleta crepuscular, ello alternado con comidas sanas y actividades espirituales, pero de bajo perfil, como hacer solitarios, leer novelas policiales y leer folletines de televisión. Este calendario no dejaba ninguna fisura por donde pudiese colar un cigarrillo, tanto más cuanto que mi mujer no me abandonaba ni a sol ni a sombra. Al mes estábamos tostados, fornidos, saludables y hasta me veía hermoso, pero en el fondo me sentía insatisfecho, desasosegado, por momentos increíblemente triste. De nada me servía percibir mejor la pureza del aire marino, el aroma de las flores y el sabor de las comidas, si la existencia misma se había vuelto para mí insípida. Un día que no pude más, convencí a mi mujer de que en adelante iría a la playa 1 hora antes que ella y mi hijo para aprovechar más los beneficios de la vida fructífera y recreativa. En el trayecto compré un paquete de Dunhill y, como era arriesgado conservarlo conmigo o esconderlo en casa, encontré en la playa un rincón apartado donde hice un hueco y lo guardé. Lo cubrí con arena y dejé encima como señal una piedra ovalada. Es así que muy de mañana partía de casa a paso gimnástico
ante la mirada asombrada de mi mujer, que me observaba desde el balcón, orgullosa de mis disposiciones atléticas, sin sospechar que el objetivo de esa carrera no era mejorar mi forma ni batir ningún récord, sino llegar cuanto antes al hueco en la arena. Desenterraba mi paquete y fumaba un par de pitillos, lenta, concentrada y hasta angustiosamente, pues sabía que serían los únicos del día. Esta estratagema, lo reconozco, pudo servir mis gustos y halagar mi ingenio, pero me rebajó ante mi propia consideración, ya que tenía la conciencia de estar violando mis promesas y traicionando la confianza de mi mujer. Aparte de que mi plan no estuvo exento de imprevistos, como esa mañana que llegué a mi reducto y no encontré la piedra ovalada. El empleado que se encargaba de rastrillar y limpiar la playa había sido reemplazado por otro más eficiente, que no dejó un solo pedrusco en la arena. Por más que escarbé por un lado y por otro, no di con mi cajetilla. Decidí entonces comprar 5 paquetes, hacer 5 huecos y poner 5 señas y dejar 5 probabilidades abiertas a mi pasión. Aquí entramos en la parte más dramática del asunto, con la reaparición del Dr. Dupont, sus sondas y sermones y sobre todo su premonitorio cuchillo. Mal que bien, a pesar de mis dolencias y problemas ligados al uso y abuso del tabaco, llegué a convivir con ellos y a tirar para adelante, como se dice, tirando paso pitada sobre pitada, hasta que fui víctima de una molestia que nunca había conocido. La comida se me quedaba atrancada en la garganta y no podía pasar un bocado. Eso se volvió tan frecuente que fui a ver al Dr. Dupont, no en ambulancia esta vez, para variar. Dupont se alarmó muchísimo. Me guardó en el hospital para someterme a nuevos y complicados exámenes y a los pocos días, sin explicaciones raras, rodaba en una camilla rumbo a la sala de operaciones. Me desperté 7 horas más tarde, cortado como una res y cosido como una muñeca de trapo. Tubos, sondas y agujas me salían por todos los orificios del cuerpo. Me habían sacado parte del duodeno, casi todo el estómago y buen pedazo del esófago. Prefiero no recordar las semanas que pasé en el hospital alimentado por la vena y luego por la boca con las papillas que se daban en cucharitas, ni tampoco mi segunda operación, pues Dupont se había olvidado al parecer de cortar algo y me abrió nuevamente por la misma vía, aprovechando que el dibujo en mi piel estaba ya trazado. Me estaba muriendo, o más bien dulcemente extinguiendo, como decían las enfermeras. Cada día perdía unos gramos más de peso y me fatigaba más someterme a la prueba de la balanza. El jefe de la clínica vino a verme y ordenó, como última medida, que me alimentaran a la fuerza. Me metieron una sonda de caucho en la nariz y a través de la sonda, con un enorme embolo, me disparaban alimentos molidos al estómago. La sonda tenía que conservarla en forma permanente, su extremo visible pegado a la frente con un esparadrapo. Era algo tan horrible que a los 2 días me la arranqué y la tiré a los suelos. El jefe de la clínica regresó para sermonearme y como me resistí a que volvieran a ponérmela, se retiró despechado diciendo antes de salir: me importa un bledo, pero de aquí no sale hasta que no aumente de peso. Usted asume toda la responsabilidad. A ese imbécil no lo volvió a ver más. Pero a quienes vi fue a unos seres hirsutos, sucios y descamisados que fueron surgiendo detrás de los arbustos que divisaba desde mi cama a través de los amplios ventanales. Tras esos arbustos estaban edificando un nuevo pabellón y como ya habían levantado el primer piso, los obreros y sus trabajos eran visibles desde mi cuarto. Por su piel cetrina deduje que venían de lugares cálidos y pobres: Andalucía, el sur de Portugal, África del Norte. Lo que primero me sorprendió fue la celeridad y la variedad de sus movimientos. Aparecían y desaparecían subiendo ladrillos, bolsas de cemento, cubos de agua, instrumentos de albañilería, en un ir y venir continuo que no conocía tropiezos ni improvisaciones. Imaginé el esfuerzo que hacían y por una especie de sustitución mental me sentí terriblemente fatigado, al punto que corrí las persianas de la ventana. Pero a mediodía volví a abrirlas y comprobé que esos hombres que yo suponía doblegados por el cansancio estaban sentados en círculo sobre el techo, reían, se interpelaban, se comunicaban con amplios gestos. Era la pausa del almuerzo y de portaviandas y bolsas de plástico habían sacado alimentos que engullían con avidez y botellas de vino que bebían a pico. Esos hombres eran aparentemente felices y lo eran al menos por una razón, porque ellos encarnaban el mundo de los sanos, mientras que nosotros el mundo de los enfermos. Sentí entonces algo que rara vez había sentido: envidia, y me dije que de nada me valían 15 o 20 años de lecturas y escrituras, recluido como estaba entre los moribundos, mientras que esos hombres simples e iletrados estaban sólidamente simplificados en la vida de la que recibían sus placeres elementales. Y mi envidia redobló cuando, al término de su llantar,
los vi sacar cajetillas, petaqueras, papel de lijar y encender sus cigarrillos de sobremesa. Esa visión me salvó. Fue a partir de ese momento que estalló en mí la chispa que movilizó toda mi inteligencia y mi voluntad para salir de mi postración y en consecuencia de mi encierro. No deseaba una cosa que reintegrarme a la vida, por ordinaria que fuese, sino otro ruego ni ambición que poder, como los albañiles, comer, beber, fumar y disfrutar de las recompensas de un hombre corriente pero sano. Quiero pedirles unas disculpas gigantescas. He tenido que resumir buena parte del relato a lo largo de toda la noche. Y además se me ha acabado el tiempo y no he podido leer el final. Ustedes me van a querer matar. Pero les voy a dejar a nuestra página web en libreriaradio.org el PDF de este cuento completo que tiene 20 páginas para que puedan terminar de disfrutarlo. De verdad, discúlpenme. Creo que es imperdonable dejarlos sin el final de esta maravillosa historia. Pero también les voy a dejar el gusanito. Me tienen que perdonar porque hoy es el día de mi cumpleaños. Así que envíenme sus mensajes con sus opiniones sobre este evento de hoy, sobre esta lectura que hicimos hoy, al 0424-672-3597. Y no me puedo ir sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.